Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están alegres? Amén. Nuestra iglesia sigue avanzando. Amén. La iglesia del Señor no se detiene. Y gloria a Dios por eso, porque nos da la oportunidad de poder ser instrumentos de su obra. Miren qué importante lo que acabamos ahorita de anunciar, ¿verdad? Esos nuevos baños, hermanos, la comodidad de ustedes como feligreses de nuestra congregación, ¿verdad? Yo les invito y vuelvo a remarcar un poquito lo que el hermano Nanya dijo. Por las redes sociales nosotros difundamos esto, ¿verdad? Con medio de aquellos hermanos, amigos, familiares que tenemos en el extranjero, que ellos puedan ser también aportadores para que podamos lograr la meta, ¿verdad? Antes del 13 de noviembre que comienzan nuestras conferencias. También en la página de YouTube, ¿verdad? Y lo que es la página de Facebook, vamos a tener publicado lo que a usted se le va a mandar por medio de WhatsApp. Ahí está publicado también y usted puede mandar el link a sus familiares. También quiero dar la bienvenida a aquellos hermanos que nos visitan por primera vez, o amigos o familiares. ¿Tenemos alguna visita por primera vez? Pueden levantar su mano. ¿Tenemos alguna visita? Sí, ahí tenemos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Tenemos una visita, miren, gloria a Dios. ¿Verdad? Y aquellos que nos miran por las redes sociales también sean bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración al Señor para entregar este tiempo de meditación de su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permite, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, presentar tu palabra. Te agradecemos por tu fidelidad y tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos que nos miran en las redes sociales, los que estamos presentes también, Señor. Que tu palabra pueda darnos aliento, pueda darnos paz en medio de toda dificultad, Señor. El gozo que necesitamos de ti. Todo esto lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En esta ocasión, hermanos, quiero compartirles un versículo bíblico de aquí, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vaya conmigo a su Biblia. Vamos a meditar en esta mañana, en este sermón que se llama Consuelo en tiempos de inquietud. ¿Cuántos nos hemos pasado muchas veces algunas tribulaciones en nuestras vidas? Creo que todos, ¿verdad? Y solo el consuelo de la palabra de Dios nos ha ayudado. Pero a veces también hemos buscado consuelos en otras cosas que no nos han funcionado. Vaya conmigo a la lectura ya mencionada. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para poder comprender un poco, hermanos, el contexto de lo que hablaremos hoy, el surgimiento de esta iglesia de Tesalónica lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17. Pablo había fundado esta iglesia en el curso de su viaje misionero. Se encontraba predicando en una sinagoga judía. Él acostumbraba que cuando entraba a un lugar, buscaba las sinagogas judías. Ahí estuvo, nos narra, por 3 días. Comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Comenzó a predicar las buenas nuevas de resurrección. Algunos de ellos se empezaron a convertir a ese evangelio, los judíos. Pero los no convertidos empezaron a oponerse e iniciaron una persecución contra la iglesia naciente que estaba surgiendo en ese momento, incluyendo contra Pablo. Acompáñenme entonces al libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 5 al 9, para que podamos entender por dónde vamos a llevar el hilo del sermón de hoy. Hechos, capítulo 17, del versículo 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero, no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a la autoridad de la ciudad.
oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de razón de los demás, los soltaron. Lo que nos dicen los versículos antes leídos, hermanos, es que contrataron a hombres malvados, mentirosos, ¿verdad? Que hablaron cosas para poder llevarlos a las cárceles y poder agarrarlos prisioneros por predicar a Jesucristo, para apresarlos. ¿Por qué lo hacían? En primer lugar, porque no estaban de acuerdo con la doctrina, con las creencias y ese sistema religioso que en ese entonces estaba. Estaban también, dice, en oposición al César, porque afirmaban que su único rey era Jesucristo. Pero ante todas estas amenazas que recibieron, los mismos hermanos de la iglesia recién plantada pidieron a Pablo y a Silas, que lo acompañaban, que se retiraran para protegerlos a ellos. Fueron enviados de noche hasta Berea. Nos indica entonces a nosotros que el inicio de los sufrimientos de la iglesia de Tesalónica eran políticos y religiosos. ¿No le parece a usted algo que está dando hoy día también? La iglesia está siendo combatida por ese tipo de cosas, político y religioso. Y hermanos, no nos vayamos tan lejos. Nosotros vemos hoy el país de Nicaragua. Vemos cómo están siendo perseguidos. Y están empezando por la iglesia católica. Miren, van a empezar a tocar la iglesia evangélica también. Tiempos de persecución vendrán, hermanos. Eso no lo dudes. Por eso que tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, así como lo hicieron los creyentes de ese entonces. ¿Qué estaban haciendo entonces? Orquestando e ideando, ¿verdad?, ideas por sus propios compatriotas judíos. No eran por los gentiles, sino que los mismos judíos, a los mismos judíos que le habían convertido, los querían llevar a la cárcel. Era una amenaza de muerte, de expulsión de la comunidad. Esto implica entonces, hermanos, que esa relación que ellos tenían se había quebrantado, porque no compartían lo que ellos querían. Ya no podían comprar, ni vender, ni tener amistades. Ya tenían algunos enemigos, aún en el trabajo. Era una verdadera persecución contra la iglesia de Cristo. Pablo, al no estar presente, aunque quiso ir, porque muchas veces dijo que quería ir a verlos a ellos, ¿verdad?, envió a su colaborador Timoteo. No dejó la iglesia sola, abandonada, sino que mandó a Timoteo a fin de que nadie se inquietara, ¿verdad?, por esas tribulaciones que estaban pasando. Les escribe no solamente para ofrecerles consejos acerca de cómo enfrentar la situación que viven, sino también para darle gracias a Dios. Mire qué importante. Alabando la actitud que estaban tomando ellos por medio de esa persecución. Es que nosotros, hermanos, en medio de las persecuciones o tribulaciones, demos gracias a Dios. La iglesia siempre va a ser rechazada. El evangelio va a ser rechazado por aquellos que son confrontados con la verdad. ¿A cuánto no nos ha pasado que aún nuestros familiares tenemos gente que aquí sí es evangélico? El aleluya le dicen. Hermanos, que no lo ofenda a ustedes. Ustedes denle gloria a Dios. Porque un día también ellos van a hacer aleluya. También ellos van a conocer al Señor. Y esa debe de ser nuestra oración. Orar por ellos para que también se conviertan al evangelio de Cristo. Entonces Pablo alaba esto, esta actitud que estaban tomando, ¿verdad? Que estaban amando mutuamente, mostrando obras de fe, manteniendo su esperanza en la segunda venida de Cristo, creyendo con gozo la palabra. Timoteo entonces dio noticias a Pablo de la firmeza que tenía esa iglesia. Miren, y Pablo rinde homenaje al fervor de la paciencia que esos cristianos tenían en medio de la persecución. Miren qué bonito, hermanos, es cuando nosotros en medio de la persecución sentimos la paz de Dios, sentimos la seguridad de Dios. Y aunque usted tenga todos aquellos problemas o tribulaciones encima, usted dice, yo tengo paz. Y es una paz, dice la palabra,
el mundo no entiende y que el mundo no la puede dar. Entonces, una de las cosas también que el mundo debe de ver en nosotros, hermanos, es esa unión en amor que tenemos como creyentes. Así como Cristo tuvo esa unión con el Padre. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 22 al 23. Aquí vamos a ver las palabras que fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. La unidad, hermanos, nos lleva a amarnos en el Señor. La unidad en Cristo. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo era posible que ellos, a pesar de esas tribulaciones que tenían, había gozo en su corazón? Eso solo nos puede dar la palabra del Señor. Eso ellos habían recibido de Pablo. Mira, hermanos, también Pablo no estuvo ahí en el tiempo que tenía que estar con ellos. Pero cuando manda a Timoteo con esta carta, y él empieza, ¿verdad?, a leerle la carta que Pablo les enviaba, eso trajo gozo a su corazón. Eso trajo vida a aquellos sufrimientos que tenían ellos. Ya en ese momento, ellos lo miraban de una forma natural. Y decían: ¿tiene que suceder? Claro que sí. Pero en medio de todo eso, tenemos el gozo de eso. Tenemos el gozo de Cristo. Lo que nos enseña entonces este texto, ¿verdad?, es que vamos a ver tres regalos que la gracia de Dios nos da para enfrentar cualquier tipo de tribulación en nuestras vidas. En primer lugar, habían recibido, dice, la palabra escrita. No solo habían escuchado, la habían recibido. Usted no solo está escuchando la palabra hoy en día, la está recibiendo también escrita, porque la tiene. Eso es un gozo. Miren, hermanos, haber logrado en nuestro país ya hace muchos años que el Evangelio haya penetrado o venido a nuestro país, es un gozo. Es un gozo haber conocido nosotros a Cristo y conocer su Evangelio. Pues vamos a la lectura entonces de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pues vamos a darle lectura. Nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar, miren cómo dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, dice, en vosotros los creyentes. ¿A dónde es que actúa la palabra del Señor? En vosotros, dice, nosotros mismos. La palabra usted la puede creer ahí y nada más, pero actúa en su corazón, actúa en su vida, la pone en práctica, la obedece. ¿Qué estaban haciendo ellos? No solo la estaban recibiendo, estaban actuando en el corazón de ellos, estaban poniendo en práctica la palabra. Y aquí vamos a ver tres cosas importantes. Lo primero, la recibieron como la palabra de Dios. Pablo dice que ellos recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. A diferencia, hermanos, de cualquier otro libro que hay sobre la faz de la tierra, escrito por hombres, donde expresan sus pensamientos, sus emociones, donde lo que hacen es llevar al ego mismo y a su soberbia. La Biblia es la única, inerrante, infalible y soberana palabra de Dios. No hay otro libro, solo la Biblia. Por eso nosotros debemos de estar gozosos de tener la palabra de Dios para nuestras vidas, porque fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, y que nos dan aliento a nuestra vida, nos dan paz a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra escrita por hombres y la Biblia? ¿Sabe cuál es la diferencia? La inspiración. Porque fue inspirada.
Usted puede encontrar ahí palabras escritas y de hombres también, pero inspirados por el Espíritu Santo. La tinta, los seres humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración es lo que le hace real, falible, inerrante, soberana, palabra de Dios. Dios incluso ocupó la experiencia, la mente y la voluntad de ellos. Sin embargo, Dios mismo es su autor. No es Moisés, es Moisés, no es Abraham. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el centro de la palabra? ¿A quién anunciaron ellos? ¿Se cumplió lo que anunciaron? Cristo. Él es el centro. Él es el todo. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Cualquiera le puede levantarse. No, pero yo escribí este libro. Sí. Él se da gloria por su libro que escribió, ¿verdad? Y su grandeza. Pero en la Biblia nadie se puede dar gloria, solo Dios mismo. Porque la gloria le pertenece a Él y solamente a Él. Pablo, entonces, también vemos cómo él al escribir muestra sus emociones. Pero Dios ocupó esas emociones de los escritos, su personalidad y circunstancias, con el propósito específico que siempre ha sido darse gloria a Él mismo. Nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, conocido por todos. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa respirar, es decir, hermanos, respirar de Dios. Por eso históricamente la iglesia le ha llamado la voz de Dios a la palabra. Dios hablando a nosotros mismos, a los seres humanos. ¿Cómo usted puede conocer del Señor si no lee las Escrituras? Si no busca las Escrituras, lo que Dios quiere para su vida, el propósito de Dios para su vida. Por eso es que usted no puede comparar la Biblia con otros libros. Por muy sabios que hayan sido y que vengan en este ciclo, no los puede comparar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, o sea, por un acto humano, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir lo que nosotros ahora vemos en las Escrituras. En palabras sencillas, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ellos pueden haber hablado de ellos mismos. Hablaron de parte de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento vemos palabras como vino la palabra del Señor o así dice el Señor. Se referían primero al Señor. No a ellos, o ellos pueden decir, digo yo, declaro yo. Ahora encuentro ustedes en la Biblia. Dice, vino la palabra de Dios. Así dice el Señor. Es rotundo, hermano. ¿Verdad? Por eso Pablo en estos versículos muestra esa gracia de Dios, porque esta iglesia, a pesar de muchas tribulaciones, se sostenía con la principal gracia que se les había dado en medio de las tribulaciones, la palabra inspirada. Entonces Pablo no solo agradece a Dios porque ellos recibieron sus enseñanzas, sino que las aceptaron como la palabra verdadera de Dios para sus vidas, demostrando a pesar de que el día a día iban a tener tribulaciones, pero se iban a sostener en esa inspiración, en esas promesas permanentemente que habían sido dadas para sus vidas, como son para nosotros hoy en día las promesas del Señor. Hay promesas que son suyas, que el Señor ha dicho que va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí, Él los va a cumplir porque Él es fiel. También la aceptaron como la palabra de Dios. Este sentido de aceptar es que ellos reaccionaron haciendo lo dicho por Pablo. Aceptaron la palabra del Señor como la fuente de autoridad que se les predicó y que tiene la palabra de Dios.
Esto es importante, hermanos, porque de nada nos sirve a nosotros solo escuchar la palabra de Dios si al final no la ponemos en práctica. Si al final no hacemos lo que la palabra del Señor nos demanda que hagamos, que obedezcamos. Tenemos que obedecerla, amarla, honrarla, no verla como cualquier otro libro. Como aquellos que no la entienden y no tienen al Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Yo conozco personas que yo creo que saben mejor la Biblia que su servidor. ¿Sí? Pero no la entienden. Usted puede memorizarse la palabra, pero ¿quién le da a usted la inspiración? La misma palabra, claro que sí. Y la ayuda del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere para usted. Entonces, no solo se trata de recibir la palabra de Dios, sino aceptar nuestros corazones, haciéndola esa fuente de autoridad para nuestras vidas. ¿Pero para qué? Con el propósito de glorificar al Señor en medio de la tribulación. En medio de las circunstancias, usted glorifica al Señor. Dios nos prepara, hermanos. Miren, cuando usted se sienta inquieto muchas veces, que se levanta en la madrugada, a mí me ha pasado, me inquieta el Señor en la madrugada. A veces, yo no sé qué puede estar pasando. Y siento que hay inquietud. Empiezo a orarle al Señor. Empiezo a buscar su presencia. Empiezo a escuchar su voz. Porque es parte de lo que tenemos que hacer, escuchar la voz del Señor. No solo estar nosotros pidiéndole y no escuchar al Señor. Empiezo a meditar en la palabra, empiezo a buscar qué el Señor quiere para mi vida. O tal vez no sea solo para mi vida. Empiezo a orar por mis hermanos. Empiezo a orar por aquellos que lo necesitan. Y Dios me trae a mi mente, el Espíritu Santo, esas cosas para poder hacerlas. Dios usa infinidades de formas para poder inquietarnos. Nos llama, nos atrae a Él mismo. Estemos prestos a la voz de Dios. Estemos prestos a la voz de Dios. Porque usted no sabe qué pueda suceder o qué va a pasar la siguiente semana, el siguiente día. No lo sabe. El Señor sí lo sabe. Y lo que quiere el Señor es fortalecerlo por medio de la palabra. Fortalecer su vida en medio de la tribulación. Pero si más bien nosotros lo que hacemos es alejarnos de la iglesia local, lo que hacemos es no orar, no ayunar, va a estar todo débil, hermano, en medio de la tribulación. No va a haber qué hacer, va a salir corriendo. Se va a desesperar. Pero si en medio de todo eso usted está fortalecido en el Señor, va a sentir paz y seguridad. Y hay cosas que le pueden decir, ¿cómo podría estar tan tranquilo en esta situación? Es que solo el Señor me puede dar. Y esa seguridad que tiene su palabra para mí. Amén. Romanos, capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera nos dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No dudemos de la palabra de Dios. Dudemos de la ciencia, de la filosofía, de la religión. Porque la Biblia es la autoridad, es la voz de Dios. Es verdad para nuestras vidas. No pongamos nuestra confianza en estas cosas, hermanos. Afirmémonos en la palabra del Señor. No pongamos nuestra confianza en los hombres. Pongamos nuestra confianza en el Señor primeramente. Que Él va a trabajar y va a hacer su obra maravillosa en cada uno de nosotros. El tercer punto en esto que estamos mencionando, perseveraron en la palabra de Dios, disfrutando de sus bienes. Pablo da gracias porque la iglesia de Tesalónica estaba viendo la palabra, pero también estaban perseverando. La habían aceptado, no la habían rechazado. Cuando Timoteo llegó, ellos recibieron la palabra también escrita. Ya no oída, no que escrita. La recibieron con gozo. No solo la recibieron, empezaron a perseverar en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias. Miren lo que nos dice el versículo 13, sí, al final del versículo 13.
La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo afirma que la palabra de Dios no solo fue dada a ellos, o fue llevada también por Timoteo, sino que está actuando en ellos. Cuando Timoteo llega de Pablo, le da reporte de todo lo que está pasando en la iglesia de Tesalonicenses, recuerdo una iglesia que acaba de comenzar, se goza Pablo, porque mira la actitud de ellos que es diferente. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos que tenemos todas las escrituras, toda la palabra del Señor, que se nos predica en esta iglesia, no experiencias místicas, sino la palabra del Señor, que se nos alimenta, que se nos enseña con los discipulados? ¿Cuánto más tenemos que tener ese gozo nosotros a recibirla y perseverar en ella? Entonces el apóstol Pablo les recalca a ellos la suficiencia de las escrituras, que ya no hay obstáculo. Ya no hay obstáculo alguno, que ya lo recibieron. Encontraron en las escrituras lo que necesitaban en medio de la tribulación. Es un beneficio para nosotros, hermanos, saber que tenemos las escrituras, que conocemos al Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que tenemos una esperanza. Y ya la ira de Dios ha sido quitada en medio de nosotros, porque Él ya ha ofrecido paz. Y esa paz la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Es que, mire, hermanos, el ser humano anda buscando paz, felicidad, gozo, seguridad, dinero. Anda buscando un propósito en esta vida. Y a todos nos pasó antes de conocer al Señor. Quiero tener esto, quiero tener lo otro. Y no es malo si el Señor se lo da. Pero no ponga su mirada en eso. No ponga su vista en eso. Ponga su vista de arriba en los cielos. Allí tenemos que tener nosotros nuestra mirada. Miren lo que nos dice el Salmo 19. En los primeros 5 versículos el salmista alaba la gloria de Dios, que tiene la revelación natural de las Escrituras. Alaba esas maravillas. En el versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afilado, y dulces más que el miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardados hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie, creo, hermano. Nadie va a poder entender sus propios errores. Solo cuando venimos a la palabra del Señor entendemos el pecado, porque nos muestra los pecadores que son los pecados que somos, el pecado que tenemos en nuestras vidas. Solo la palabra del Señor. Líbrame de los que se me son ocultos. Persevera también a tu siervo en las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Mire, ese es un mal del hombre, su soberbia. Qué terrible, hermanos. Y solo cuando viene el Señor a tocar nuestros corazones, y vamos a entenderlo. Entonces, dice el salmista, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios, Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista lo que está haciendo es reconociendo su vida, reconociendo lo que está pasando en su interior, pero que solo la palabra del Señor puede transformarlo, puede renovar su corazón y su vida. La revelación que nosotros tenemos de la palabra del Señor nos ayuda
a proseguir hacia una meta. Si nosotros en esta vida vivimos de manera que lo que me pasa hoy en día vamos a ver y no tiene planes o no planifica, hermanos, vaya a la deriva. En nuestra iglesia tenemos planificación todos los años, todo lo que se evalúa durante todo el año, y ya se va a empezar a trabajar con la planificación del siguiente año. Y usted puede decirme que tan pronto, hermano. Dios quiere que seamos personas, seamos hijos ordenados. Y como iglesia tenemos que dar ese ejemplo. Por eso, cuando nosotros nos solicitan algo, hay que tratar y procurar que hacer las cosas tal cual se nos es o se nos orienta. No por el bien propio, sino por el bien de todos los demás, por el bien de la comunidad, por el bien de los hermanos en la fe. Aunque a nosotros no nos parezca, pero es para el bien de todos. La suficiencia de las escrituras nos transforma, nos revela el pecado que nosotros cometemos muchas veces. Solo por medio de las escrituras podemos encontrar nosotros esa libertad que necesitamos. No hay otra fuente. No es la filosofía, no son los métodos, no es la religión, no es la ciencia. Nada nos puede cambiar, nada puede cambiar al ser humano. Solo la palabra del Señor. Es en ella donde encontramos nosotros para ser regenerados de esa vida pecaminosa. Al obedecer las escrituras, lo que nosotros estamos mostrando es obediencia al Señor, obediencia a Cristo, obediencia a lo que Él nos dejó. Siendo Él el centro de todo. Mire qué importante es lo que el salmista menciona aquí. Dice, hace sabio al sencillo. Por más que una persona estudie y tenga conocimientos humanos, cuando vienen las escrituras, hermanos, no le sirve de nada. Porque solo el Señor, por medio de ese Espíritu Santo, nos hace sabios para entender cómo vivir esta vida. Todo aquello que proviene del Señor y no de nuestro propio esfuerzo humano muchas veces, es que Dios nos protege, nos da seguridad, nos consuela por medio de su palabra, a fin de que como creyentes podamos madurar en la fe, podamos tener nuestra mirada puesta siempre en las cosas de arriba, porque somos peregrinos en esta tierra. En segundo lugar, el texto nos muestra las promesas de la justicia de Dios que siempre se cumplirán. Esto es un regalo que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Y en tiempos de tribulación debemos nosotros hacer memoria de esas promesas que están en las Escrituras para nuestras vidas. Los versículos del 14 al 16, vaya conmigo siempre a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, esto ya había pasado en la iglesia. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, forman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos lo que estaban haciendo era impidiendo el evangelio. Pero gloria a Dios que la iglesia no se quedó ahí. Siguió hablando de Cristo, hablando de la palabra. Entonces, en este texto, el apóstol Pablo lo que hace es consolarles, hacerles saber que él entiende sus tribulaciones. Recordarles también que sus padecimientos y sufrimientos vividos, que él también los padeció. Y que él también en ese momento está sufriendo en su corazón, porque no puede ir a de ellos.
no puede estar cerca de ellos. Pero al enviarles a Timoteo, les envía la palabra escrita y se consuela a sí mismo. Es que la iglesia es sufriente, hermano. Pero también es militante en esto. No puede parar. Tiene que proseguir. Lucha cada día contra todo lo que el mundo muestra. Nosotros luchamos cada día, hermanos. Miren, las redes sociales, tenía tanta cosa. Hoy en día se ha propagado tanta cosa, mentira, que nosotros muchas veces, si no estamos firmes en las escrituras, ¿qué va a pasar? Nos van a absorber esas mentiras. Y vamos a empezar a creer todo lo que se diga. El fin del mundo. Y vamos a empezar a creer. Por eso, gloria a Dios, por esta iglesia donde nos enseñan las escrituras, donde aprendemos nosotros. Pablo le dice que él entiende su sufrimiento, su tribulación. Yo mismo, Pablo, fui apedreado, fui encarcelado, amenazado de muerte por predicar el evangelio. Por eso le dice, sean imitadores, no solo de la fe, sino del sufrimiento que viene por causa del evangelio. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, imitadores. Por causa del evangelio, aunque seamos rechazados, perseveremos en él, atesoremos en nuestro corazón la palabra del Señor. En tiempos de angustia, no nos desanimemos, hermanos. Esas luchas que Pablo tenía, y las entendía, verdaderamente cada creyente hoy en día también las tiene. Tal vez todavía no somos perseguidos en este país, pero el momento que llegue, prepárese. Prepárese. Prepare su corazón, prepare su mente. Prepárese con las escrituras. Estamos pronto. Muchas cosas, muchos años atrás yo las podía haber dejado para que eso llegue acá a Honduras. Hermanos, un ejemplo tenemos hoy en día, la pandemia. Cuando empezó eso, yo me acuerdo, la gente tan relajada, tranquila, como que no pasaba nada en el mundo. De repente ya estaba la pandemia acá. Imagínese usted entonces la persecución que se tendrá por predicar la palabra del Señor, por predicar la verdad. Es que no podemos callarnos, hermano, ante eso. No podemos callarnos ante eso. Tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, firmes, constantes, perseverando. Por eso es que Pablo califica en esta carta a los judíos no convertidos de hombres que no agradan a Dios. Porque en lugar de favorecer o permitir predicar el evangelio, lo que hacían era impedir. Aquellos que no eran convertidos, pero los que se convertían, no eran rechazados. Es que no querían perder su posición política. ¿Verdad? Ellos querían estar ahí tranquilos, ¿no? Es que como yo sé cómo manejar las cosas, yo puedo estar así. Miren, hermanos, como dice nuestro pastor, hay cosas que no cuajan. ¿Sí? ¿Usted cree que la política y la religión van a cuajar? Nunca. Hemos visto en este país personas que han querido, gracias a la política, siendo heraldos del evangelio. O es una cosa o es otra. Así. Lo dice la palabra. Por eso Pablo los consuela y les recuerda a los judíos, ¿verdad?, que la religión no es lo único, que es Cristo Jesús. Es que en ese entonces el imperio romano y el paganismo de la adoración al César era tan grande que la gente no podía hasta soltarse porque decía, estás en contra del César, estás predicando a alguien más, tienes que darle honor al César. Ya para ellos chocaba eso, ¿no? Podemos reaccionar.
reaccionaron contra los cristianos, contra aquellos que se habían convertido, contra esas nuevas enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque los confrontaban, porque eran amenazantes para ellos. Cuando usted está en su trabajo y usted ya lo mira orando, ¿eh? Ya para alguien es amenazante eso. Cuando usted está hablando del evangelio, ya para alguien es amenazante eso. Usted está haciendo algo diferente. Está mostrando al Señor Jesucristo. Está demostrando el amor de Dios hacia aquellos que lo necesitan. Si por eso vamos a ser rechazados, bienvenido sea. No se preocupe. El Señor está con usted. El Señor le da la fortaleza. No dudemos entonces, hermanos, que si hay cosas injustas en este mundo, Dios va a hacer su justicia. Porque Él lo ha prometido. Aunque algunas veces nosotros no miremos la justicia de Dios en las cosas que están pasando. ¿Cuándo será, Dios mío? ¿Será que me voy a morir? Y esto va a seguir así. Que deje que el Señor tiene el tiempo. Él es soberano sobre todo. Él va a tener tiempo para poner justicia en aquellas cosas que nosotros a veces miramos injustas. Pero Dios va a hacer justicia por medio de su palabra, no nuestra justicia. Tenemos que dejar que Él tenga su justicia propia en su momento oportuno. Y para ir cerrando, la iglesia local donde fueron colocados ellos. Los versículos del 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, les dice, tanto más procuramos como mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gobernaré? No lo sois vosotros, le dice Pablo, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué bonito, hermanos, se ve en la iglesia, donde en su momento, si Dios toma al pastor de esa iglesia, ver que sigue con aquellos proyectos, aquellas visiones que no fueron dadas por el pastor, que por Dios, y sigue en la iglesia. Que la iglesia no pare. Pablo les dice, mira, que yo no estoy ausente ahí, pero yo me gozo de que ustedes han recibido la palabra. Y ustedes son mi corona. Por eso me gozo yo. Porque allí se formaron. Hay hombres piadosos en esa iglesia que van a seguir la obra del Señor. Que no va a terminar. Sino van a continuar en ese mismo rumbo. Pablo se alegra de eso. Entonces nuestra iglesia local es el regalo que Dios nos ha dado. Nuestros hermanos en la fe. Para que vivamos en amor, en unidad, juntos en medio de las tribulaciones. A pesar de las diferencias o desacuerdos que tengamos muchas veces. Dios nos ha traído a este lugar, hermano. O usted pidió venir a la familia que tiene. ¿Verdad que usted no? Yo no le digo dónde va a seleccionar a usted. Vamos a ponerlo en esta familia porque necesita él estar en esta familia. Ahí se acopla mejor. Dios es soberano. Y uno lo que debe hacer es obedecer su palabra. Yo por lo menos, hermano, me siento gozoso de estar en esta iglesia, con mi familia, porque sé que he aprendido. Y sigo aprendiendo, no soy ya un producto terminado, ninguno somos. Y sigo aprendiendo día con día, con humildad. A pesar de la diferencia o desacuerdo, ahí estoy aprendiendo del Señor. Porque el Señor está haciendo la obra en mi vida. Así cada uno de nosotros tenemos que llevar a la obra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, que les puedan servir al Señor. Yo desde muy temprano conocí al Señor. Y muchas cosas el Señor me cuidó, me guardó.
que hoy en día yo doy gloria a Él por eso. Yo glorifico su nombre. Porque no sé qué hubiera sido de mi vida, hermano. O usted se puede imaginar en algún momento, o sea, imaginar su vida sin Cristo. Hágase ese autoexamen e imagínese su vida sin Cristo. ¿A dónde estuviera? Bueno, yo creo que muchos no existiéramos ya en esta tierra. Pero el Señor ha sido, con su misericordia, nos ha alcanzado día con día y nos sigue alcanzando. Entonces, si Dios nos ha traído a este lugar, es para glorificar y honrar su nombre en todo momento. No comencemos a dudar de la palabra del Señor. No nos abandonemos unos a otros en medio de las tribulaciones. Estemos juntos. Estemos ahí pegaditos. Como cuando uno siente frío, agarra una colcha o alguien más ahí, ¿verdad? Y se arropa, siente el calor. Así hagámoslo entre nosotros también, como hermanos en el Señor. Pablo le dice, separado de vosotros por breve tiempo. Por breve tiempo. Lo que está diciendo Pablo ahí es que yo me siento huérfano sin ustedes. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando un domingo viene a esta iglesia? Yo por lo menos me siento, me desespero, hermano. Aunque esté viendo la transmisión vía Zoom, que tal vez hay circunstancias que no me dejan venir, pero presento vía Zoom, no es lo mismo, hermano. No es lo mismo estar aquí. Sentir el calor, verles a ustedes, compartir con ustedes, hermano, no es lo mismo. Anhelemos cada día poder estar en la casa del Señor para honrarle y glorificarle a Él. Todos necesitamos del amor de Dios y del amor como iglesia para llevar la palabra con ese propósito, agradeciendo a Dios en todo tiempo y glorificando su nombre. Digamos lo que el apóstol Pablo en su momento dijo esto: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerde esas palabras. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día recibimos de ti. Recibimos de esa fuente inagotable. Gracias, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia para nuestras vidas, porque nos has cuidado, nos has guardado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amarnos, Señor, a que en medio de la tribulación y la angustia, de la inquietud, poder buscar al hermano y que nos pueda fortalecer, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos por los hermanos que nos miraron por las redes sociales y aquellos que están presentes, Señor. Tu bendición nos acompañe al finalizar este culto. Tu gracia inmerecida para nuestras vidas, por tu fidelidad y tu grandeza. Y todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.